Mejor es que se fuera a su casa y recibiera el tratamiento que también le ha ido. Atención que hay peligro, recibe la pelota Xavi. Xavi, qué buen pase de Xavi para Cuenca, el remate y es Fábregas. Gol, gol, gol. Gol del Fútbol Club Barcelona. Fábregas marca el primero. Minuto 14 de la primera parte. Qué gran pase de Xavi y perfecta la finalización de Fábregas. Minuto 14, primer gol para el Barça. Fenomenal, porque el que elige bien normalmente presenta bien el balón, y la verdad es que Cesc lo ha tenido muy claro, rematar de primera para que no le venga rápidamente la defensa, que estaba basculando en ese momento, y ahí vemos la claridad de Xavi, un verdadero artista, buen desmarque de Cesc, que aparece en zonas donde no hay adversarios. Eso es inteligencia táctica. Pues marca Cesc su gol número 12 en partido oficial esta temporada. Había marcado 8 en Liga. Es su primer gol en la Copa del Rey. Slote acaba perdiendo, no le tocó Piqué. Posición correcta, válida la jugada de Xavi. Atención al pique del balón. Gol, 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 gol de Fábregas. Gol del Barça, el segundo. ¡Qué gran resolución de Cesc! ¡Qué golazo acaba de meter! Otra vez Xavi entró en juego y el remate final de Fábregas. Llegó el segundo en el minuto 18 para Fábregas. Sí, la verdad es que es un placer ver cómo templa los nervios cuando normalmente sucede todo lo contrario cuando pisas el área. Fíjate el control, qué bueno, y cómo pica cuando ve a riesgo que le tapa toda la portería prácticamente, porque la posición es muy buena, pero fijaos cómo levanta el pie con todo el empeine. Habilidad técnica total. Bueno, pues se repiten los protagonistas. El pase último de Xavi, la definición de Fábregas. Lo que ha cambiado es que esta segunda definición es aún mejor que la primera. Cesc dentro del área, Xavi, el centro para Puyol. Vuelve a la carga Fábregas, una más, el remate, gol. Gol de Messi. Llegó el tercero del Barça. Messi de cabeza. Había rondado tanto ahí el Barça, prácticamente 4 centros seguidos hasta que Messi acabó metiendo la cabeza. Minuto 72, marca el Barça el tercero. Sí, el temple final de Xavi ha sido prodigioso y muy certero, porque Messi ha entrado desde atrás, aunque midas 1,5 metros, ahí te anticipas que es lo que vale, y mira, esa sorpresa es la que hace que meta ese gol. Hay que decir que Osasuna lleva unos minutos defendiendo en estático, debido a la deuda de oxígeno que tiene ahora mismo ya. Ha sido el gol número 30 de Leo Messi en partido oficial, su primer partido en Copa del Rey. Decíamos antes que no había jugado ningún minuto en la eliminatoria frente al Hospitalet, y se ha marchado Isaac Cuenca, ha entrado al terreno de juego Alexis Sánchez. El balón de Puñal lo pierde rápido Osasuna, ahora buen balón, ahora sí le ha visto Xavi a Messi, el disparo de Messi, gol, 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 gol. ¡Gol de Messi! Llega el cuarto del Barça. En el minuto 46 de la segunda parte, Messi marca el cuarto. Ahora sí le vio rápido Xavi, que en las dos últimas jugadas de ataque no lo había visto. Vio el pasillo. Exacto. Y Messi definió de manera magistral. Ese es el perfil, el que buscaba a Lama, pero en vez de por arriba, por abajo. Ahí pones el balón en el palo donde no puede cubrir, en este caso, riesgo, y vamos a ver. Fíjate, solo totalmente, te encara, le deja sitio y te la pone. Es que Sergio, claro, no ha reaccionado a tiempo, es el cansancio, son muchas cosas. Bueno, yo iba a decir que estaba 80-20 en la eliminatoria, ahora está evidentemente en un 90-10. Aún tiene un mínimo de esperanza Osasuna, por supuesto. 4 goles del Barça, 3 asistencias de Xavi de último pase, de que tocarla mínimamente y acabar en gol. Mucha ventaja y para delanteros con una categoría técnica extraordinario enorme, pues también el partido de Xavi, no digamos el de Messi, que